¿Y si las monedas que tienes guardadas en un cajón valen cientos o incluso miles de dólares y tú ni siquiera lo sabes? Hoy voy a mostrarte 5 cuartos de Washington de distintas décadas que podrían estar escondiendo un valor sorprendente. Desde los años 60 hasta los 80, cada una de estas monedas tiene su propia historia y detalles únicos. Errores, rarezas y secretos que podrían convertir una simple moneda de 25 centavos en una pequeña fortuna. Y espera, porque cuando descubras por cuánto se vendió uno de los cuartos de 1983 en una subasta, te vas a quedar sin palabras. 5 cuartos, 5 historias, un valor oculto. Comencemos. Imagina retroceder al año 1966. Estados Unidos estaba en plena transformación. La música, la cultura y hasta el dinero cambiaban. Ese año, millones de estadounidenses empezaron a notar que algo era distinto en su cambio diario. Los cuartos de dólar ya no brillaban como antes. El motivo era histórico. La Casa de la Moneda había eliminado la plata de sus monedas apenas un año antes, en 1965, después de casi 2 siglos de tradición. El precio de la plata había subido tanto que fabricar monedas con ese metal costaba más de lo que valían. El gobierno tomó una decisión impopular: reemplazar la plata por una aleación de cobre y níquel. Lo que parecía un simple ajuste económico terminó generando desconfianza en todo el país. La gente comenzó a guardar las monedas antiguas de plata, convencida de que las nuevas eran menos valiosas. Y ese comportamiento provocó una escasez repentina de monedas en circulación. Para compensar, la Casa de la Moneda produjo una cantidad masiva de cuartos en 1966. A simple vista, el cuarto de 1966 parece igual a los de cualquier otro año, pero guarda secretos que pocos conocen. Su diseño, obra del escultor John Flanagan, seguía mostrando el perfil de George Washington en el anverso, con la palabra Liberty sobre su cabeza y el lema nacional In God We Trust. En el reverso, un águila americana extiende sus alas sobre un haz de flechas, símbolo de fuerza y defensa. Pero lo que realmente diferencia al cuarto de 1966 no está en su apariencia, sino en su composición. En lugar de plata, está hecho con una capa externa de 75% cobre y 25% níquel y un núcleo interior completamente de cobre. Si miras el borde de la moneda, verás una línea color marrón rojizo. Esa franja de cobre delata su nueva estructura metálica. El público no lo sabía entonces, pero esta moneda marcaría el comienzo de una nueva era. Los coleccionistas actuales la consideran una pieza de transición, un puente entre los cuartos clásicos de plata y los modernos de cobre-níquel. La mayoría de los cuartos de 1966 circularon tanto que es difícil encontrar ejemplares en excelente estado. Por eso, las pocas piezas que sobrevivieron con brillo original y sin rayones son muy buscadas hoy. En el sistema de graduación numismática, las monedas se califican de 1 a 70. Un cuarto de 1966 en estado MS67 o superior, con superficies impecables, puede venderse entre $800 y $1,500, y uno en grado MS68, una calidad casi perfecta, puede superar fácilmente los $2,000. Pero hay un detalle fascinante. Durante 1965, en 26 y 2007, la Casa de la Moneda suspendió la producción de Proof Sets, que eran las monedas pulidas destinadas a coleccionistas. En su lugar, se lanzaron los llamados Special Mint Sets, o SMS. Estos sets contenían versiones especiales de las monedas de circulación, con un acabado satinado y un golpe de acuñación más fuerte. Los cuartos de 1966 pertenecientes a los SMS tienen una superficie más limpia, con un brillo sutil, intermedio entre el brillo espejo de las pruebas
y el brillo mate de las monedas normales. Son fáciles de reconocer cuando la luz se refleja en ellos. Las áreas planas parecen suaves y los detalles de George Washington. Y el águila se ven nítidos y definidos. Un ejemplar de 1966 proveniente de un SMS set y calificado SP68 o superior puede alcanzar precios impresionantes. En una subasta reciente, un 1966 SMS Quarter en calidad Deep Cameo, con un contraste fuerte entre los campos oscuros y las figuras brillantes, se vendió por más de $4,000. Es un ejemplo perfecto de cómo una moneda que originalmente se vendió por menos de $2 en un set, hoy puede valer más que una computadora portátil. Sin embargo, no todos los cuartos de 1966 valen miles. Lo que realmente hace que una moneda destaque son las imperfecciones, los llamados errores de acuñación. Y este año tiene varios ejemplos notables. Algunos coleccionistas han encontrado cuartos de 1966 con doble acuñación en el anverso, especialmente visibles en las letras de Liberty o en el lema In God We Trust. Si las letras parecen duplicadas o con sombras, podría tratarse de un error de troquel, y uno bien marcado puede venderse entre $200 y $600. También existen ejemplares golpeados fuera de centro, donde parte del diseño queda cortado o desplazado. Cuanto más visible sea el error, mayor será su valor, alcanzando a veces más de $1,000. Otro tipo de error, llamado struck through, ocurre cuando una sustancia o partícula metálica se interpone entre el troquel y el cospel durante la acuñación. El resultado es una zona hundida o lisa en la superficie de la moneda. Algunos de estos errores únicos se han vendido por más de $300, aun cuando los cuartos de 1966 no llevan marca de seca. La Casa de la Moneda decidió eliminar las letras que indicaban, en su origen entre 1965 y 1907, si hay pequeñas diferencias en el acabado que permiten identificar si fueron fabricados en Filadelfia, Denver o San Francisco. Los SMS, por ejemplo, salieron del taller de San Francisco, mientras que las monedas de circulación se produjeron principalmente en Filadelfia y Denver. Un detalle que fascina a los coleccionistas experimentados es la nitidez del reverso, especialmente las líneas del tambor que sostiene el águila. Si esas líneas están completamente definidas, el golpe de acuñación fue excelente y la moneda podría alcanzar un valor mayor. Por el contrario, si el tambor parece liso o poco detallado, la moneda fue golpeada con un troquel desgastado, lo que reduce su atractivo numismático. Los cuartos de 1966, con errores menores, también pueden ser valiosos si presentan una historia o una estética especial. Algunos coleccionistas pagan primas por monedas con grietas de troquel, burbujas de metal o capas externas separadas. Estas variaciones, aunque no siempre raras, añaden carácter a una moneda y pueden hacerla destacar entre miles de ejemplares idénticos. Una de las razones por las que el cuarto de 1966 mantiene tanto interés es porque pertenece a un periodo en el que los coleccionistas estaban en desventaja. La Casa de la Moneda había dejado de vender sets de prueba y no publicaba cifras claras sobre cuántas monedas se producían en cada instalación. Eso hace que hoy existan lagunas en la información y que cada ejemplar de alta calidad se convierta en una pieza de investigación. De hecho, muchos numismáticos consideran al 1966 como el cuarto de la transición, símbolo del paso del dinero tradicional a la moneda moderna industrial. Si tienes uno en casa, vale la pena examinarlo con atención. No necesitas un laboratorio ni equipos caros, una lupa de 10 aumentos, buena iluminación y algo de paciencia bastan. Primero revisa el brillo general. Si la moneda conserva un lustre original, sin manchas ni rayones profundos, ya tiene una ventaja.
Luego observa los bordes. Deben ser uniformes y sin golpes visibles. Finalmente, examina los detalles del cabello de Washington y las plumas del águila. Si las líneas están completas, podrías tener una pieza de calidad de colección. Y un consejo clave: nunca limpies una moneda antigua. Aunque parezca sucia o manchada, la limpieza reduce drásticamente su valor, porque altera la superficie original y deja microarañazos visibles bajo la lupa. Los coleccionistas prefieren las monedas con su pátina natural, incluso si presentan cierto desgaste. Si crees que tu moneda tiene potencial, guárdala en una cápsula acrílica o un sobre numismático transparente para protegerla del contacto con otras monedas. El cuarto de 1966 es, en cierto modo, un sobreviviente silencioso. No tiene el brillo de la plata, ni una fecha históricamente famosa, pero representa una época de cambio económico y social. Fue testigo de cómo el país pasó de la tradición a la modernidad, de la riqueza metálica a la eficiencia industrial. Cada ejemplar cuenta parte de esa historia: el miedo del público a perder valor, el esfuerzo de la Casa de la Moneda por mantener la confianza y el comienzo de una era en la que la rareza ya no depende del metal, sino de la perfección. Así que la próxima vez que revises tu cambio o una vieja alcancía, presta atención. Si ves un cuarto de 1966, no lo descartes. Míralo con cuidado, examina su brillo, sus detalles y su estado. Podrías tener entre tus manos un pequeño pedazo de la historia estadounidense. Una moneda nacida en un momento de crisis que hoy brilla precisamente por eso. Porque representa el cambio, la adaptación y el valor. En 1976, Estados Unidos cumplió 2 siglos de independencia y el país entero se vistió de rojo, blanco y azul. Era una época de orgullo nacional, de desfiles, banderas y celebraciones en cada esquina. En medio de todo ese entusiasmo, la Casa de la Moneda decidió rendir homenaje a la historia con algo especial: rediseñar temporalmente sus monedas más comunes. De esa iniciativa nació una de las piezas más queridas y recordadas por los coleccionistas: el cuarto de dólar bicentenario. Lo curioso es que esta moneda, creada para conmemorar la libertad, terminó siendo una de las más guardadas por la gente, y a la vez una de las que todavía hoy puede esconder verdaderos tesoros. El diseño del bicentenario fue el resultado de un concurso nacional. El artista Jack L.R. propuso una idea diferente. En lugar de representar batallas o presidentes, mostró a un joven tamborilero de la época revolucionaria. El resultado fue una imagen llena de simbolismo: el espíritu de una nación que había luchado por su libertad. En el anverso se mantuvo la clásica figura de George Washington, pero en el reverso apareció ese tamborilero mirando hacia el futuro, con una antorcha y un círculo de 13 estrellas representando las colonias originales. Justo debajo, el doble año 1776-1976 recordaba que esta moneda no era una más, era un pedazo de historia. Millones de estadounidenses comenzaron a guardar estos cuartos como recuerdo del bicentenario. Era común ver a las familias separando los suyos, guardándolos en frascos o envolviéndolos en papel aluminio para protegerlos, convencidos de que algún día valdrían mucho dinero. Lo irónico es que casi todos hicieron lo mismo, y eso, paradójicamente, impidió que su valor subiera rápidamente. Sin embargo, con el paso de los años, los ejemplares en perfecto estado o con características especiales se convirtieron en verdaderos tesoros de la numismática. El cuarto bicentenario se acuñó en 2 versiones principales. La primera, la de circulación común, hecha de cobre y níquel, fue producida en las casas de la moneda de Filadelfia y Denver. Es la que todos vimos alguna vez en nuestro cambio, la que sonaba diferente,
la que pasaba de mano en mano sin que nadie imaginara que podía valer más que 25 centavos. La segunda versión, sin embargo, fue más especial. Se acuñó en San Francisco y contenía un 40% de plata. Estas monedas se vendieron en conjuntos de colección Proof y Uncirculated y nunca estuvieron destinadas al uso diario. Tenían un brillo distinto, más profundo, casi espejo. Al golpearlas, emitían un sonido metálico más nítido y resonante. Una pista inconfundible de que no eran de cobre. Distinguirlas es sencillo si se sabe dónde mirar. En las versiones comunes, se ve claramente el borde cobrizo, esa línea rojiza que delata el núcleo de cobre. En cambio, las de plata muestran un borde completamente gris o plateado, uniforme y brillante. Es un detalle pequeño, pero suficiente para marcar la diferencia entre una moneda de 25 centavos y una que podría valer cientos o miles de dólares. El valor de los cuartos bicentenarios depende de varios factores: el material, la condición y, en algunos casos, los errores de acuñación. Las versiones comunes en circulación valen lo mismo que su denominación y en estado sin circular pueden llegar apenas a $1 o $2, pero las monedas de plata o las que fueron calificadas por servicios profesionales como PCGS o NGC en grados superiores a M68 o M69 alcanzan precios sorprendentes. Algunas piezas Proof en plata han llegado a venderse entre $5,000 y $15,000. De hecho, una de las más valiosas registradas fue un cuarto bicentenario de San Francisco, acuñado en plata y certificado como M69, que alcanzó más de $19,000 en una subasta, y eso no es todo. Existen ejemplares con errores de acuñación que pueden valer mucho más de lo que uno imagina. Algunos presentan un doble grabado, conocido como Doubled Die, visible en las letras de Liberty o en el lema In God We Trust. Otros muestran la capa exterior de metal faltante, dejando ver el núcleo de cobre rojizo en la superficie, un error conocido como Missing Clad Layer. También se han encontrado monedas golpeadas fuera de centro, lo que crea un diseño desalineado y único, y casos extremadamente raros de off-metal strikes, donde el cuarto fue acuñado accidentalmente sobre un planchet de otra denominación. Estos errores pueden alcanzar precios que van desde $500 hasta más de $5,000, dependiendo de su rareza y conservación. Para los coleccionistas, el bicentenario representa una mezcla perfecta entre historia, arte y azar. No solo por su diseño patriótico, sino porque cada moneda cuenta una historia distinta. Algunas viajaron en los bolsillos de soldados, otras fueron guardadas por abuelos que querían dejar un recuerdo a sus nietos, y algunas más permanecieron décadas olvidadas en cajas, esperando ser redescubiertas. Hoy cada una de ellas tiene un valor sentimental y potencialmente económico que las hace irresistibles para los amantes de la numismática. El proceso de identificación de una moneda valiosa es más fácil de lo que parece. Primero, hay que revisar el borde. Si es totalmente plateado, podría tratarse de la versión de plata. Luego, buscar la marca de seca. Una D indica Denver, una S San Francisco, y sin marca significa Filadelfia. Las de San Francisco son las que más posibilidades tienen de ser plateadas o proof. Si la moneda brilla como un espejo o tiene un fondo oscuro con los relieves más claros, probablemente sea una versión de colección. Con una lupa se pueden buscar duplicaciones en las letras o defectos de acuñación, pequeños detalles que podrían multiplicar su valor. En caso de sospechar que se tiene una pieza especial, lo más recomendable es enviarla a certificar. Los servicios de graduación como PCGS, NGC o ANAX no solo autentican la moneda, sino que la encapsulan y determinan su grado exacto de conservación,
algo que puede incrementar su valor en el mercado de manera significativa. Una moneda certificada genera confianza entre los coleccionistas y los compradores, especialmente cuando se trata de piezas raras o de alto valor. Más allá del dinero, el cuarto bicentenario tiene un encanto que pocas monedas modernas conservan. Representa una época en la que el país se detuvo a reflexionar sobre su historia y celebró 2 siglos de independencia con orgullo. Muchos estadounidenses recuerdan haber recibido uno de estos cuartos en su niñez, haberlo mirado con curiosidad y guardado por si acaso. Es una pieza que despierta nostalgia, porque conecta a distintas generaciones a través de un símbolo tangible de unidad y memoria nacional. Y sin embargo, entre las millones de monedas que se acuñaron, aún hay tesoros esperando ser encontrados. Algunos descansan en colecciones familiares, otros en cajas olvidadas o frascos de cambio. Cada vez que alguien redescubre un cuarto bicentenario, revive ese momento de 1976, ese espíritu de celebración y esperanza. Tal vez no todos sean valiosos en dinero, pero todos cuentan una historia que sigue viva 50 años después. Así que la próxima vez que revises tu cambio o encuentres uno de estos cuartos con el tamborilero revolucionario, no lo gastes tan rápido. Míralo con atención, observa su borde, su brillo, su marca. Podría ser una versión de plata, un error de acuñación o incluso un ejemplar perfecto digno de subasta. Y aunque no lo sea, seguirá siendo una pequeña cápsula de historia. Una moneda que unió a todo un país bajo un mismo símbolo. En 1978, el cuarto de dólar de Washington ya llevaba más de 4 décadas en circulación. La gente lo usaba todos los días sin pensarlo, para comprar gasolina, pagar las compras o alimentar parquímetros. Para la mayoría de los estadounidenses era solo una moneda más. Pero hoy, para los coleccionistas, el cuarto de 1978 es una joya oculta que puede sorprender silenciosamente. Aunque parezca común, algunos ejemplares en condición perfecta pueden valer cientos o incluso miles de dólares. La historia del cuarto de 1978 comienza en una época tranquila para la numismática estadounidense. La era de la plata ya había terminado. Las monedas se fabricaban en una aleación de cobre y níquel desde 1965. El diseño, con George Washington en el anverso y el águila en el reverso, no había cambiado en años. No hubo monedas conmemorativas ni rediseños llamativos. Sin embargo, algo sutil hace especial a la emisión de 1978. Una combinación de acuñaciones débiles, calidad inconsistente y escasez de ejemplares bien conservados. A finales de los años 70, la Casa de Moneda de E.U.U. trabajaba a toda velocidad para cubrir la enorme demanda de circulante. Millones de monedas salían de las prensas de Filadelfia y Denver. Pero ese ritmo frenético tuvo un costo. Los troqueles se desgastaban rápido y el flujo del metal no siempre era óptimo. Por eso, muchos cuartos de esa época presentan detalles suaves. El cabello de Washington se ve borroso. Las plumas del águila carecen de definición y las líneas del tambor en el reverso suelen aparecer incompletas. Encontrar un ejemplar con una acuñación fuerte y nítida es, sorprendentemente, muy difícil. Los coleccionistas suelen hablar de las full drum lines, las líneas finas y paralelas del tambor del águila en el reverso. Son un indicador clave de una acuñación fuerte. En la mayoría de los cuartos de 1978 apenas se distinguen. Pero cuando todas aparecen claras y completas, la moneda destaca de inmediato. Si además presenta brillo intenso, superficies limpias y pocas marcas de contacto, se convierte en una pieza mucho más rara de lo que parece. 2 casas de moneda produjeron el cuarto de Washington de 1978, Filadelfia, sin marca,
y Denver, con la pequeña D bajo el cuello de Washington. Aunque ambas emisiones son comunes en circulación, su calidad varía ligeramente. Los de Filadelfia suelen tener acuñaciones más débiles y más abrasiones, lo que hace escasos los ejemplares de alta graduación. Los de Denver tienden a verse más nítidos, pero incluso así, las monedas perfectas son difíciles de hallar. La diferencia real se nota al revisar los registros de empresas de graduación como PCGS y NGC. De millones de piezas acuñadas, solo unas pocas han sido certificadas en los grados más altos, como MS-67. Estas monedas, con superficies impecables, detalles completos y brillo excepcional, se han vendido por precios impresionantes. Un ejemplar MS-67 de Filadelfia alcanzó unos $2,880 en Heritage Auctions, mientras que otro de Denver logró casi $2,000 en eBay. No son casualidades. La demanda proviene de coleccionistas serios que compiten en los llamados Registry Sets, colecciones clasificadas donde cada punto de conservación importa. Estos Registry Sets son como las Olimpiadas del coleccionismo. Los participantes buscan reunir el mejor conjunto posible, y un simple ascenso de MS-66 a MS-67 puede elevar su posición en el ranking. Por eso, un cuarto aparentemente común de 1978 puede convertirse en una pieza muy codiciada cuando está en condición perfecta. No se trata de la rareza del año, sino de la rareza de la perfección. Además de su rareza en alta calidad, algunos cuartos de 1978 presentan errores y variedades interesantes. Algunos acuñados en Denver muestran pequeñas grietas de troquel, finas líneas elevadas donde el troquel comenzó a fracturarse, a veces cruzando el rostro de Washington o las alas del águila. Otros exhiben leves duplicaciones en el diseño, doble acuñación, especialmente en las letras de Liberty o en los números de la fecha. Aunque no son errores dramáticos, aumentan el interés y el valor entre los coleccionistas, sobre todo si la moneda está en excelente estado. También existen ejemplares con acuñación descentrada, un error atractivo entre los coleccionistas. Si el cospel no estaba bien alineado, parte del diseño queda desplazado y el borde muestra un área en blanco. Incluso un ligero desplazamiento puede valer varios cientos de dólares, y mientras más pronunciado sea, sin perder la fecha visible, mayor será su valor. Estos errores, combinados con el encanto visual del diseño setentero, hacen del cuarto de 1978 una pieza especial dentro de la numismática moderna. El valor general del cuarto de 1978 depende casi por completo de su estado de conservación. En circulación, sigue valiendo solo 25 centavos, pero en grado Mint State 65 o superior, el salto de precio es notable. Un MC66 puede venderse por entre 250 y 400 y un M67, si se encuentra, fácilmente alcanza entre $2,000 y $3,000. Incluso los ejemplares ligeramente inferiores pueden sorprender si tienen un tono atractivo o un brillo llamativo. La tonalidad arcoíris, producida naturalmente por la oxidación del metal con el tiempo, puede añadir cientos de dólares de prima. Para evaluar un cuarto de 1978, los coleccionistas siguen algunos pasos básicos. Primero, usar una lupa de 10X para revisar los puntos más altos del cabello de Washington y el pecho del águila, que son las áreas donde el desgaste aparece primero. Luego, examinar los bordes en busca de duplicaciones o desalineación. Bajo una luz intensa, un brillo fluido y parejo es señal de poco manejo. Si hay rayas o zonas opacas, probablemente la moneda fue limpiada o pulida, lo que reduce drásticamente su valor. Si crees tener un ejemplar sobresaliente, lo siguiente es enviarlo a una empresa de graduación profesional como PCGS
o NGC. Ellos autentican y califican la moneda, encapsulándola para su protección. Esto no solo preserva su estado, sino que también facilita su venta o intercambio. Un cuarto de 1978 certificado en MS67 tiene mucha más confianza y valor en el mercado que uno sin certificar, aunque ambos luzcan similares a simple vista. El mercado digital también ha cambiado la forma en que se descubren y valoran estas monedas. Plataformas como Heritage Auctions, Great Collections o eBay ofrecen regularmente cuartos de Washington de los años 70 y los precios de los ejemplares mejor conservados siguen subiendo. Lo que hace una década se vendía por unos cientos, hoy puede superar fácilmente los $2,000. Incluso monedas modernas, cuando están perfectamente preservadas, pueden alcanzar una apreciación sorprendente con el tiempo. Lo que vuelve tan especial al cuarto de 1978 es que representa una época poco valorada por los coleccionistas. La mayoría se enfoca en los cuartos de plata o en las fechas clave de los años 30, como 1932D y 1932S. Los cuartos CLAD de los 70 fueron ignorados durante años, pero esa falta de atención los ha convertido en oportunidad. A medida que los coleccionistas descubren cuán pocos ejemplares realmente perfectos existen, la demanda aumenta. Es el caso clásico de una moneda durmiente. Una pieza escondida a simple vista hasta que el mundo numismático repara en ella. Estas monedas también tienen un encanto más profundo. Son testigos cotidianos de una época. Monedas que pasaron por los bolsillos de los estadounidenses durante la crisis del petróleo, la era disco y los primeros años de la computación personal. Sostener una de ellas es tocar un pedazo de historia común que sobrevivió décadas de circulación. Que algunas hayan permanecido intactas es casi milagroso. Para quienes completan una colección de cuartos de Washington, el de 1978 es una prueba de paciencia y observación. No se trata de buscar rareza obvia, sino excelencia sutil. Encontrar una pieza con líneas de tambor completas, brillo espejo y sin marcas de contacto es un logro tanto intelectual como financiero. Así que la próxima vez que veas un cuarto de 1978, no lo descartes como simple cambio. Gíralo bajo la luz, obsérvalo de cerca. Tal vez notes algo que otros no han visto. Ese brillo metálico intacto, el golpe firme del águila, los campos limpios alrededor del retrato de Washington. Todas son señales de un tesoro dormido. La rareza no siempre depende de la antigüedad ni del metal. A veces se trata de supervivencia. El cuarto de 1978 demuestra que la perfección, incluso en lo ordinario, puede valer miles de veces más de lo que parece. Una moneda de 25 centavos puede alcanzar miles de dólares, simplemente por haber resistido el tiempo y el desgaste. Eso es lo que hace tan fascinante la numismática. No solo encontrar monedas viejas, sino descubrir las historias extraordinarias escondidas en el cambio más común. El año 1981 fue un punto de inflexión en la historia del cuarto de dólar de Washington. Una moneda que durante décadas ha circulado silenciosamente por millones de manos, pero que en ocasiones esconde verdaderos tesoros. A primera vista, los cuartos de 1981 parecen comunes, con un retrato familiar de George Washington en el anverso y el majestuoso águila en el reverso. Sin embargo, bajo la lupa del coleccionista experimentado, este año revela una historia fascinante de transición tecnológica, errores únicos y bellezas ocultas que aún pueden encontrarse en el cambio cotidiano. Durante los primeros años de la década de 1980, la Casa de la Moneda de Estados Unidos se encontraba en plena evolución. Las técnicas de acuñación se perfeccionaban, los controles de calidad eran más estrictos, y el proceso de preparación de troqueles se hacía cada vez más preciso. En 1981,
Esto significó una mejora notable en la uniformidad del diseño, el brillo y la nitidez de los detalles. Los troqueles se pulían con mayor cuidado, se reemplazaban con más frecuencia y se buscaba evitar imperfecciones superficiales que en décadas anteriores eran más comunes. Sin embargo, esa búsqueda de perfección también trajo consigo un nuevo tipo de rareza: las monedas que escaparon a ese control y conservaron defectos o particularidades únicas. El acabado de las monedas de 1981 refleja esa transición. Algunos ejemplares muestran campos especialmente brillantes, casi espejados, mientras que otros presentan una textura ligeramente granulada debido a un pulido menos homogéneo de los troqueles. Esta diferencia de superficie, aunque mínima, tiene gran importancia para los coleccionistas de alto nivel, que buscan ejemplares con lustre original completo, sin marcas de contacto ni signos de manipulación. Otro detalle que genera gran interés es la colocación del mint mark, el pequeño símbolo que indica la ceca donde fue acuñada la moneda. En 1981 se produjeron cuartos en Filadelfia, sin marca, Denver, D, y San Francisco, S. A diferencia de años posteriores, en los que el mint mark fue incorporado digitalmente en el diseño del troquel maestro, en 1981 se seguía aplicando manualmente sobre cada troquel individual. Este proceso artesanal provocaba ligeras variaciones en la posición, tamaño y profundidad del mint mark. En algunos ejemplares de Denver, por ejemplo, la letra D puede encontrarse más baja, inclinada o débilmente golpeada. Detalles que los coleccionistas estudian con lupa y que pueden aumentar el valor de una pieza si son poco comunes, a pesar de que la producción total de cuartos de 1981 fue alta, más de 800 millones de ejemplares entre las distintas cecas. Los ejemplares en estado de conservación perfecto son escasos. Encontrar una moneda de este año en grado MS67 o superior, sin arañazos, sin golpes y con lustre completo, es un verdadero desafío. Durante la acuñación masiva, los cuartos se almacenaban en grandes contenedores metálicos, lo que provocaba choques entre monedas recién acuñadas, generando microgolpes y marcas que degradaban su apariencia. Por eso, las monedas que han sobrevivido intactas son tan valoradas. En subastas numismáticas, un cuarto de Washington de 1981, en grado MS67, ha alcanzado precios de más de $1,500. Y si la moneda presenta un error llamativo o un tono excepcional, puede superar fácilmente los $3,000. Los errores de acuñación de 1981 son particularmente codiciados porque, aunque el proceso era más controlado, la enorme producción anual hacía que algunos defectos escaparan al ojo humano. Entre los más buscados están los golpes parciales de collar o partial collar strikes, que dejan un borde irregular o una ligera protuberancia visible al tacto. Otro error popular es el die clash, cuando los troqueles chocan entre sí sin un cospel entre medio, grabando débilmente fragmentos del diseño contrario sobre la superficie. Estos rastros fantasmales de Washington en el reverso o del águila en el anverso son pequeñas huellas de imperfección industrial que convierten una moneda ordinaria en una pieza única. También existen ejemplos de off-center strikes o golpes descentrados, donde parte del diseño queda fuera del borde de la moneda. Estos errores, dependiendo del grado de desplazamiento, pueden alcanzar precios sorprendentemente altos. Una desviación del 10% o 15% puede ser valiosa, pero aquellas con más del 50% del diseño fuera del cospel son extremadamente raras y muy buscadas por los coleccionistas de errores. No todos los tesoros de 1981 dependen de errores. Algunos se deben al paso del tiempo y a las condiciones de almacenamiento. El fenómeno del toning, o tonalidad natural, ha ganado una popularidad enorme en los últimos años.
Cuando una moneda reacciona lentamente con el aire, la humedad o ciertos compuestos químicos del papel o plástico que la rodean, su superficie desarrolla colores iridiscentes, tonos dorados, azulados, púrpuras o verdosos que pueden formar patrones espectaculares. Estos cuartos con pátina arcoíris, los llamados Rainbow Toned Quarters, son considerados verdaderas obras de arte. Los tonos más atractivos, especialmente si son uniformes y no opacan el brillo original, pueden duplicar o triplicar el valor de una moneda común. Algunos coleccionistas pagan precios premium por la simple rareza estética de un tono perfecto. La clave para preservar este tipo de belleza natural está en el almacenamiento. Muchos propietarios de monedas valiosas cometen el error de limpiarlas para mejorar su aspecto. Pero en realidad, cualquier intento de pulido o limpieza con materiales abrasivos destruye el lustre original y reduce drásticamente el valor. Los expertos recomiendan guardar las monedas en cápsulas acrílicas herméticas o en soportes de mylar sin PVC, ya que este tipo de plástico no libera gases que puedan dañar el metal con el tiempo. También es importante manipular las monedas por los bordes, usando guantes de algodón, y mantenerlas en un ambiente estable, libre de humedad y cambios bruscos de temperatura. Incluso una ligera huella dactilar puede dejar una marca permanente en la superficie de una moneda brillante. En los ejemplares de San Francisco, las monedas Proof de 1981 representan otro aspecto interesante. Fabricadas con técnicas especiales para coleccionistas, estas monedas muestran superficies espejo y relieves esmerilados. Aunque fueron producidas en grandes cantidades, las pruebas en perfecto estado, especialmente las denominadas Deep Cameo, tienen un mercado sólido entre los coleccionistas. Sin embargo, la mayoría de las joyas ocultas del año 1981 provienen de las emisiones regulares de Filadelfia y Denver, aquellas que circulaban entre la gente común y que, de vez en cuando, reaparecen en rollos de banco o en colecciones familiares olvidadas. El atractivo de este año radica precisamente en esa dualidad. Una moneda moderna, producida con precisión industrial, pero aún capaz de mostrar errores humanos, imperfecciones naturales y detalles únicos que la distinguen del resto. En cierto modo, el cuarto de Washington de 1981 refleja la transición entre dos eras: la antigua, donde el trabajo manual dejaba su huella, y la nueva, dominada por la precisión mecánica y la repetición exacta. Para muchos numismáticos, encontrar un cuarto de 1981 bien conservado es como capturar un momento en la evolución tecnológica de la Casa de la Moneda. Examinar las diferencias de brillo, las posiciones del mint mark o los leves errores de troquel es como leer las huellas de un proceso que estaba perfeccionándose. En ese sentido, esta moneda tiene un valor histórico más allá del económico. Aún así, el mercado sigue recompensando la perfección. Los coleccionistas más exigentes buscan cuartos de 1981 con superficies inmaculadas, sin marcas de contacto y con lustre radiante. En grado MS66 ya pueden alcanzar varios cientos de dólares, pero en MS67 o superior los precios se disparan. Algunas casas de subastas han registrado ventas de $1,500 a $2,000 por ejemplares de Denver, con brillo completo y cero imperfecciones visibles bajo aumento. Cuando a esa calidad se suma un error notorio o una pátina multicolor, el valor puede superar fácilmente los $3,000, convirtiendo un simple cuarto de dólar en un objeto de deseo entre los coleccionistas. En conclusión, el cuarto de Washington de 1981 es mucho más que una moneda común. Representa un periodo de modernización, de avances técnicos y de ajustes en la producción, que definieron el futuro de la acuñación estadounidense. Es un año en el que la precisión y el azar coexistieron,
dando lugar a piezas que hoy cuentan historias únicas. Desde los errores de acuñación hasta los tonos naturales que embellecen su superficie, cada ejemplar tiene el potencial de ser una pequeña obra maestra metálica. Y aunque millones fueron acuñados, solo unos pocos sobrevivieron con la perfección, el color o el detalle que los convierte en verdaderas joyas del coleccionismo. Si alguna vez encuentras un cuarto de 1981 con un brillo excepcional, un mint mark curioso o un tono deslumbrante, no lo gastes. Podría ser uno de esos tesoros ocultos que transforman el cambio como... A veces, los tesoros más valiosos no están en los cofres antiguos ni en las bóvedas de los bancos, sino justo en nuestros bolsillos. Lo increíble del cuarto de Washington de 1983 es que, aunque parece una moneda moderna y común, puede valer más dinero del que imaginas. Hoy, te contaré la historia de cómo una simple moneda de 25 centavos se convirtió en una verdadera joya numismática. En 1983, Estados Unidos atravesaba un momento interesante en su historia monetaria. La inflación seguía afectando al país, el costo de los metales era inestable, y el público apenas se recuperaba del cambio que ocurrió casi 2 décadas antes, cuando el gobierno eliminó la plata de las monedas. Pero lo que pocos saben es que entre 1982 y 1983, la Casa de Moneda de Estados Unidos tomó una decisión que marcaría para siempre a los coleccionistas. No se produjeron juegos oficiales de monedas para coleccionistas. Sí, escuchaste bien. En esos 2 años, no existieron los llamados mint sets o proof sets de circulación. Eso significa que todas las monedas de 1983 que existen hoy en condición impecable, brillantes y sin marcas, salieron directamente al público en circulación normal. No hubo versiones especialmente cuidadas o preservadas en estuches. Y eso cambió todo. Imagina esto, millones de personas usaron esas monedas a diario, las metieron en bolsillos, las dejaron caer en mostradores, las pasaron de mano en mano. Cada golpe, cada roce, cada contacto con otra moneda fue borrando lentamente la perfección del metal. Por eso, encontrar hoy un cuarto de 1983 con brillo original, sin arañazos y con detalles nítidos, es casi un milagro. Los coleccionistas lo saben bien. El 1983p, acuñado en Filadelfia, es especialmente famoso por su rareza en alta calidad. Y cuando decimos alta calidad, hablamos de los grados de conservación conocidos como Mint State, asignados por servicios de certificación como PCGS o NGC. Un cuarto de 1983 que alcance grado MS66 o MS67 puede valer fácilmente entre $1,000 y $7,000, dependiendo de su atractivo visual, color, brillo y nitidez de detalles. Pero aquí viene la parte más impresionante. Uno de estos cuartos, un 1983p certificado por PCGS en grado MS67, fue subastado por más de $15,000. Sí, una moneda moderna, sin plata, sin oro, sin error aparente, vendida por el precio de un automóvil usado. ¿Por qué? Porque encontrar un ejemplar tan perfecto es prácticamente imposible. Hablemos un poco de los detalles que hacen especial a este año. A diferencia de los cuartos anteriores, la mayoría de las monedas de 1983 presentan una calidad de acuñación bastante irregular. Muchos ejemplares muestran debilidad en el diseño, sobre todo en el cabello de Washington y en las líneas de los tambores del reverso. Si alguna vez observas uno de estos cuartos bajo una lupa, verás que muchas piezas parecen planas o gastadas incluso recién salidas de la casa de moneda. Por eso, las pocas que muestran un golpe fuerte, nítido y simétrico son verdaderamente codiciadas. Además, el año 1983
trajo consigo algunos errores notables que multiplican el valor de la moneda. Uno de los más buscados es el doble golpe en el anverso, también conocido como Doubled Die Overs. En estas piezas, ciertas letras, especialmente Liberty y In God We Trust, muestran un efecto de duplicación visible al microscopio o incluso a simple vista. Dependiendo de la claridad del error, estos ejemplares pueden alcanzar precios superiores a los $1,000. Otro error fascinante es el de la capa ausente, o Missing Clad Layer. Recuerda que los cuartos modernos no están hechos de plata pura, sino de una mezcla, una capa exterior de cobre-níquel sobre un núcleo de cobre. En ocasiones, el proceso de laminado fallaba, y la moneda se acuñaba con una de esas capas ausentes, dejando a la vista un tono rojizo o dorado en un lado. Estas piezas son visualmente únicas y pueden alcanzar valores de entre $500 y $2,500, dependiendo del grado de conservación. Incluso existen cuartos de 1983 mal centrados o golpeados fuera del eje, los llamados off-center strikes. Estos errores ocurren cuando el cospel, el disco metálico antes de ser moneda, no está perfectamente alineado al momento de ser golpeado por los troqueles. Cuanto más desplazada esté la imagen, mayor será su valor. Algunos de estos errores pueden venderse por más de $1,000. Ahora bien, si tienes un cuarto de 1983 y te estás preguntando si vale algo, hay varios aspectos que deberías observar. Primero, revisa si tiene el sello de CKP, que indica Filadelfia, o D de Denver. Ambos pueden ser valiosos, pero los de Filadelfia suelen alcanzar precios más altos en condiciones perfectas. Luego, examina el cabello de Washington. Las ondas deben verse bien definidas, sin zonas lisas o difusas. En el reverso, presta atención a los tambores del águila. Las líneas internas deben ser visibles y profundas, un detalle que casi siempre se pierde en monedas circuladas. También es importante mirar el campo de la moneda, es decir, las zonas lisas que rodean el diseño. Si observas reflejos tipo espejo o una superficie limpia, sin golpes ni rayones, podrías tener una pieza de alto grado. En esos casos, vale la pena enviar la moneda a certificar a un servicio profesional como PCGS, NGC o ANAX. Una vez encapsulada con su calificación, su valor de mercado se multiplica. Y aquí viene lo curioso. Debido a la ausencia de juegos de monedas de colección en 1982 y 1983, los coleccionistas de series completas se ven obligados a conseguir sus ejemplares de esos años solo a partir de circulación. En otras palabras, para completar su set, necesitan encontrar o comprar monedas impecables que alguna vez circularon. Esto ha creado una demanda constante en el mercado de subastas. Cada vez que aparece un ejemplar en grado MS-67, los postores se disputan ferozmente la pieza. En eBay y Heritage Auctions se han documentado ventas sorprendentes. Un 1983D en MS66 Plus alcanzó los $2,500 y un 83P en MS67 con brillo excepcional superó los $12,000. Estas cifras han convertido al cuarto de 1983 en un símbolo de esperanza para los coleccionistas modernos. Una prueba de que incluso las monedas más recientes pueden esconder fortuna. Hay algo poético en esto. El cuarto de 1983 no tiene una historia antigua ni un error monumental. No fue hecho de metales preciosos, ni conmemoró ningún evento histórico. Simplemente nació en un momento en que la casa de moneda decidió no guardar ejemplares perfectos. Y precisamente por eso, su rareza nació del descuido, del azar. Cada vez que alguien encuentra uno en un rollo de monedas, en una máquina expendedora o entre el cambio del supermercado, revive ese pequeño milagro. La posibilidad de que un objeto tan cotidiano
se transforme en un tesoro. Es la magia de la numismática, donde el valor no siempre depende del metal, sino de la historia, de la suerte y del ojo del que observa. Así que si tienes un cuarto de 1983, no lo pases por alto. Tómate un momento para observarlo bajo la luz. Mira los bordes, el brillo, los detalles del cabello de Washington y las plumas del águila. Si luce mejor de lo normal, si parece tener ese algo especial, consérvalo. Podrías estar sosteniendo una moneda que algún día se venda por miles. En el mundo de los coleccionistas, el cuarto de Washington de 1983 se ha ganado un título especial: el héroe sorpresa. Un recordatorio de que no todo lo valioso es antiguo y no todo lo raro brilla a simple vista. Hay piezas modernas que, por pura coincidencia histórica, terminan siendo más escasas y codiciadas que muchas del siglo XIX. Al final, este pequeño cuarto nos enseña una lección valiosa. La atención a los detalles puede cambiarlo todo. Lo que otros ven como una simple moneda de 25 centavos, tú podrías reconocer como una joya escondida. Y eso, en la numismática, puede marcar la diferencia entre gastar una moneda o ganar una fortuna. Así que la próxima vez que revises tu cambio, recuerda el año 1983. Quizás entre esas monedas comunes haya una que te haga sonreír, una que valga miles, una que te recuerde que los tesoros aún pueden aparecer donde menos los esperas. Y quién sabe, tal vez hoy mismo tengas uno de esos tesoros en tus manos. Desde el centavo sin plata de 1966 hasta el tesoro oculto de 1983, estas monedas de Washington nos recuerdan que la historia puede estar escondida en tu propio bolsillo. Revisa tu cambio. Mira cada detalle, porque nunca sabes cuándo podrías tener una verdadera joya en tus manos. Suscríbete para más historias sobre monedas raras y descubrimientos increíbles. Y cuéntame en los comentarios cuál es la moneda más antigua que tienes en tu colección.